Saludos. Mientras Israel continúa bombardeando el Líbano y la Franja de Gaza y los Estados Unidos e Irán intercambian disparos y los acuerdos no son acuerdos y aparentemente están escritos en papel de toilet. Hoy nos pondremos al día de lo que está pasando en el conflicto bélico de Ucrania. Durante las últimas semanas, los rusos han lanzado contra Ucrania más de 2.300 drones, 1.900 bombas planeadoras y 90 misiles contra blancos civiles y de infraestructura en Kiev, Odessa, Yarkov, Sumy, Gerson, Zaporizhia y Dnipro, dejando a decenas de muertos y de heridos, donde estos son algunos de los titulares publicados durante los últimos días en referencia a lo que yo acabo de decir. 36 heridos en toda Ucrania en las últimas 24 horas tras el ataque ruso a Kiev con misiles balísticos. Un domingo por la mañana, Rusia ataca a Zaporizhia, dejando 2 muertos y 17 heridos. Se reportan explosiones e incendios en Kiev tras un ataque con misiles rusos. Los ataques rusos dejan 4 muertos y 38 heridos en Ucrania en las últimas 24 horas. Rumanía despliega un helicóptero tras un ataque cerca de la frontera. Un dron ruso ataca a un minibús civil en Nikopol. 2 muertos y al menos 12 heridos. Ataques rusos causan 7 muertos y 89 heridos en Ucrania en las últimas 24 horas, incluyendo un ataque con dron contra un minibús en Nikopol. Durante el 25 de junio, el presidente de Ucrania hizo declaraciones indicando que el Servicio de Seguridad de Ucrania va a comenzar una campaña de 40 días contra Rusia para forzar que Rusia vaya a la mesa de negociaciones y acepte las condiciones de Ucrania. Yo personalmente creo que estos son palabras al aire, porque desde que Ucrania comenzó a bombardear territorio ruso, todos los días se realiza algún tipo de ataque contra la nación rusa, particularmente contra su infraestructura petrolera. Y hemos visto que durante los últimos días Ucrania ha concentrado sus ataques en la península de Crimea, tratando de bloquear todo tipo de combustible que llega a la península y todo tipo de abastecimiento de combustible. En momentos que comienza la temporada turística en Crimea. Además, está tratando de destruir, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el puente que cruza la entrada del mar de Azov desde el Mar Negro y todo lo que tiene que ver con la infraestructura de los trenes que transportan mercancía hacia la península de Crimea. También ha incrementado los ataques contra depósitos y refinerías que rodean la región de Moscú, donde también está causando una escasez de todo tipo de combustible. Estos son algunos de los titulares y de los ataques realizados por Ucrania en los últimos días. Zelensky declara que Ucrania atacó refinerías de petróleo en el Krai de Krasnodar y el Oblast de Yaroslav, en Rusia. Según el ejército, Ucrania atacó por segunda vez en este mes un centro petrolero ruso que abastece a Moscú. Zelensky afirma que los misiles Flamingo ucranianos alcanzaron con éxito una importante planta militar rusa en Volgogrado. Las autoridades rusas en la Crimea ocupada declaran el estado de emergencia ante la intensificación de los ataques con drones ucranianos. Noticias desde la Ucrania ocupada. Crimea sufre cortes de electricidad y la suspensión de campamentos de verano tras los ataques ucranianos. Ucrania afirma haber atacado buques de suministro militar rusos y sistemas de defensa aérea
en la Crimea ocupada. Ucrania recurre a la estrategia de estrangular la logística rusa en Crimea y está dando resultados. Hay titulares que también indican que Rusia se ha movilizado para relocalizar armamento antiaéreo para proteger los cielos de Moscú y las zonas alrededor del puente que pasa sobre el estrecho entre el Mar de Azov y el Mar Negro. Se dice también que Bielorrusia está terminando su infraestructura militar en la frontera con Ucrania. Esta infraestructura es de artillería, defensa aérea y de lanzaderas de misiles, más dormitorios de tropas y centros para almacenar armamento. Además, Zelensky acusa a Bielorrusia de instalar antenas de control que guían los drones rusos en ruta a blancos dentro de Ucrania. Desde hace unas pocas semanas atrás, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha indicado que existe una gran posibilidad que Rusia, unido a Bielorrusia, lance un ataque contra Ucrania cruzando la frontera. Como ustedes saben, en la reunión del G7 se habló de aumentar las sanciones en contra de Rusia. Hasta ahora se informa que varias naciones han aumentado sus operaciones para abordar y confiscar barcos petroleros de la flota fantasma de Rusia. Además, se ha aumentado el número de barcos petroleros rusos en la lista de sanciones. A esta lista se le añadió los barcos cisternas que transportan gas natural de Rusia. Además, se tomaron medidas que prohíben que puertos de la Unión Europea den servicio de reparaciones, de mantenimiento o de reabastecer barcos rusos de combustible, y se prohíbe todo tipo de servicio marítimo. Además, se suspende el envío de piezas de mantenimiento para la industria petrolera de Rusia. También se tomarán sanciones contra toda compañía que le supla a Rusia piezas que pueden ser utilizadas para la manufactura de cualquier tipo de armamento. En lo que tiene que ver con finanzas, se impondrán sanciones contra cualquier institución financiera que haga trámites de envío de dinero por la venta de petróleo ruso. En el mercado bursátil y el mercado de criptomonedas, se impondrán sanciones a toda compañía que comercialice con Rusia en euros o en dólares de los Estados Unidos. Así que, como podemos ver, estas medidas son para aumentar la presión económica contra Rusia y acercar a Rusia a su quiebra. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuán cerca estamos para que la doctrina nuclear de Rusia justifique el uso de su armamento nuclear. Recordemos que se publicó hace pocos años atrás que esta doctrina dice que se justifica el uso de armamento nuclear si Rusia considera que está próximo a perder una guerra o si la nación está en riesgo de desaparecer o de sufrir daños completamente irreparables. Por ahora, aumentan los países cercanos a la frontera de Rusia que están presionando para poder tener en su territorio armamento nuclear. Y este armamento solamente lo puede suplir 3 miembros de la OTAN, que son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. En una entrevista, el dirigente de Noruega indicó que esta guerra en Ucrania solamente terminará cuando el pueblo ruso se levante en contra del presidente Putin. Quiero añadir a las noticias sobre este conflicto en Ucrania algo que la prensa ha decidido olvidar o no comentar. La campaña por parte de Ucrania de conquistar territorios de Rusia para tener territorio que pueda canjear con los rusos en la mesa de negociaciones mientras los rusos avanzaban en la zona de Donbass fracasó totalmente. El ejército de Ucrania tuvo que retirarse por completo del territorio que ocupó
en el Oblast ruso de Kursk, donde se enfrentó no solamente a tropas rusas, sino también a tropas de Corea del Norte. Comente, comparta este video con sus familiares y sus amigos, auspicie y recomiende este canal, me da un like y nos vemos mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.